Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con todas las noticias sobre los avances en atención, asistencia y reparación a los sobrevivientes del conflicto. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves, junto al equipo de comunicaciones, los acompañaremos como siempre en esta emisión. Hola Santiago. Hola Marta, y a todos los oyentes los acompañamos desde la distancia, cumpliendo desde casa con la cuarentena, llevando a cabo todas las normas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Comenzamos con información muy importante para las víctimas del conflicto, y es que por la emergencia que vive el país por la COVID-19, los sobrevivientes del conflicto han tenido dificultades para reclamar su indemnización, en especial las que tienen como fecha de vencimiento el 28 de mayo. Santiago. Marta, tenemos en línea a Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Subdirectora, bienvenida y cuéntenos qué medida toma entonces la unidad para realizar estos pagos de indemnización. Santiago, ¿cómo estás? Buen día a todos nuestros oyentes y especialmente a todas las víctimas del país que ahora nos escuchan. Efectivamente, como es conocido por todos, de cara a esta emergencia declarada por el COVID, ha sido un total aprendizaje y un proceso de construcción diaria el lograr entregar las cartas de indemnización para su posterior cobro en las sucursales de Banco Agrario. Efectivamente teníamos unos procesos bancarios de indemnización que se vencían el pasado 28 de febrero. Una vez inició todo este tema de la emergencia a principios de marzo, se prorrogaron por 2 meses más, es decir, hasta el 28 de mayo. Sin embargo, pese a la gran número de estrategias que la unidad ha intentado para poder entregar las cartas de indemnización, hay algunas que no hemos podido entregar, y por eso para estos procesos bancarios que se vencen el próximo 28 de mayo, se han sido prorrogados por una semana más, es decir, hasta el próximo 4 de junio, y estamos ya en las direcciones territoriales intentando hacer la entrega de estas cartas de forma presencial, para que las personas puedan ir a cobrar al Banco Agrario. De igual manera hemos hablado también con el Banco Agrario para facilitar el cobro. Esto teniendo en cuenta, Santiago, que pues debemos garantizar la seguridad en la entrega de las cartas, y repito que la unidad ha buscado diferentes estrategias para entregar esta carta de indemnización, garantizando la seguridad que esta necesita. Bien, subdirectora, recordemos entonces cómo las víctimas pueden obtener más información de este tema para que tengan en cuenta cómo realizar los cobros de indemnización. Pues todos nuestros canales de atención están habilitados. Cada ciudad tiene unos números de teléfono que hacen las veces de punto de atención. Nuestros canales virtuales, nuestros canales, nuestra línea de atención, la 018.000. De igual manera estamos contactándonos con las víctimas que se les va a vencer la indemnización para citarlas a su notificación y cobro en el Banco Agrario. Es decir, todos los canales de comunicación y atención de la unidad están en este momento de cara a que las personas que tienen su indemnización puedan cobrarla de aquí al 4 de junio, de los que tenían giro que vencía el 28 de febrero y luego de mayo. Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, gracias por estar con nosotros para aclarar este tema tan importante. A ti, Santiago, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Marta, pues recordamos entonces que las víctimas pueden reclamar su indemnización hasta el 4 de junio del presente año.
Santiago, estas indemnizaciones son las que ya se giraron, las que ya están en el Banco Agrario para su cobro respectivo desde el 28 de febrero y, como lo explicó la subdirectora de la unidad, Lorena Mesa, tenían un plazo de 60 días establecidos por la ley. Así es, atentos entonces a consultar esta información en nuestros canales de atención, la línea nacional 018-9111-19, pueden enviar mensajes de texto al código 87305 y en la página web www.unidadvictimas.gov.co a través del chat web también pueden consultar toda la información acerca de estos pagos de indemnizaciones para quienes ya tienen la carta de indemnización. Es muy importante tener eso en cuenta y para los pagos que estaban previstos cancelarse hasta el 28 de mayo tendrán plazo hasta el 4 de junio. Todo lo anterior en aras de evitar la devolución de procesos de estos pagos y por supuesto el contacto físico de las víctimas y la exposición directa de los funcionarios de la unidad al COVID-19. Y recuerden también que todos los trámites con la unidad para las víctimas son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene? Sí, señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas. No, señor, escuche muy bien. A las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-9111-19 o al 426-1111 en Bogotá. V Radio. La Unidad para las Víctimas viene trabajando con diferentes entidades para poder atender a la población indígena del país por la contingencia generada por la pandemia del coronavirus. Hablamos especialmente de los pueblos Jiu y Nucac, quienes están en una precaria situación, presentan carencias y por eso la Unidad para las Víctimas llevará a cabo la entrega de elementos para mitigar la situación de esta población asentada en los departamentos de Meta y Guaviare. Saludamos a esta hora a la directora de Asuntos Técnicos de la Unidad para las Víctimas, Luz Patricia Correa, bienvenida, y háblenos primero de cuál es la situación en este momento de las comunidades Jiu y Nucac en el marco de la emergencia que vive el país por COVID-19. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y de tanta trascendencia en este momento, dadas las condiciones por las que atraviesan las comunidades indígenas en el marco de esta emergencia por COVID. Las comunidades a las que nos estamos refiriendo, Jiu y Nucac, habitan los departamentos de El Meta y del Guaviare. En este momento y en coordinación a partir del 30 de este mes y en coordinación con el apoyo sobre todo de el PNUD y de organizaciones como Acción contra el Hambre y de las alcaldías municipales, vamos a hacer la entrega de unos kits que van a ayudar a estas comunidades a poder sobrellevar de una manera más digna la situación por la que están atravesando. Cabe mencionar que estas comunidades serían 4 resguardos en el departamento del Meta, en Puerto Concordia, y en Mapiripán, y 8 resguardos en el departamento del Guaviare, sobre todo en San José del Guaviare y en el municipio del Retorno. Estamos hablando entonces de un apoyo que nos han hecho el PNUD y que esta entrega alivianará la situación de estas comunidades que decidieron voluntariamente aislarse para no ser contagiados en el marco de esta situación que vive el país. Doctora Luz Patricia, es importante que todos sepamos cómo estas comunidades, según su cultura y tradición, toman la decisión de acatar las medidas de autoaislamiento y cómo se enfrentan a esta pandemia. Bueno, yo creería que en este caso específico que estamos hablando del pueblo Jiu y el pueblo Nucac, digamos, es fácil de comprender porque son pueblos que son nómadas y seminómadas. Son pueblos
sobre todo el pueblo Nucac de reciente contacto, digamos, con nosotros. En el marco de eso, ellos aún preservan una tradición muy fuerte. Ellos son recolectores y su trayectoria, sus recorridos por las selvas, digamos, les permitieron toda la vida hasta tener el contacto inicial con nosotros, poder sobrevivir con los elementos que brinda la naturaleza. En este caso, ellos abandonaron sus resguardos y se fueron, digamos, a todas esas hectáreas que hacen parte de sus resguardos. Ellos se ubicaron, digamos, en la medida en que han compartido más con nosotros, se han venido ubicando y culturalmente se han ido integrando, pero en este caso decidieron abandonar sus territorios, pues, o los lugares donde estaban asentados, porque tienen una tradición de nomadismo y seminomadismo. Entonces eso está en su, digamos, en su parte cultural, porque encuentran que tienen mayor protección en estos lugares que al compartir con nosotros. Es muy importante, sobre todo en el caso de Nucac, resaltar que el contacto con los colonos causó múltiples enfermedades a este pueblo, y que hubo también digamos, la muerte de muchos de ellos a causa de ese contacto. Entonces, claro, esa apenas es una reacción natural, y muchos de los resguardos del país están cerrados. Es decir, los pueblos ancestrales de estos lugares también cerraron contacto a cualquier intromisión de actores externos. En el caso de Putumayo es igual, en el caso del Amazonas es igual. O sea, uno podría decir que en la mayoría de los pueblos indígenas y muchos de los consejos comunitarios decidieron protegerse. Y también mencionar que, por ejemplo, hay una directriz del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, en donde el contacto con estos pueblos pues está, digamos que casi que prohibido, porque podríamos, por su fragilidad cultural y por las difíciles condiciones en las que se encuentran, pues ser más susceptibles de la contaminación que pueda generarse. Entonces creo que en general, y creo que es explicable por el nomadismo y el seminomadismo para los Xiu y los Nucac. Directora, ¿cómo se llevará a cabo la logística para realizar entonces estas entregas de insumos básicos para garantizarles sus condiciones de habitabilidad mínima? Bueno, yo creo que en primer lugar decir y dar toda la tranquilidad de que estamos como unidad, como PNUD, como todos los actores institucionales y de organizaciones internacionales, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para acercarnos a estas comunidades. Y porque eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que en segundo lugar es decir que vamos a comenzar desde finales de este mes estos recorridos por los 8 resguardos. Estaremos, digamos, haciendo el recorrido también mirando cómo se encuentra la población, pero esto se suma, esto es complementario lo que vamos a entregar allí a la atención humanitaria de emergencia que la Unidad para las Víctimas entrega periódicamente a estas comunidades en el marco de las responsabilidades que tenemos, digamos, con la situación de vulnerabilidad que ellos tienen. Entonces, iríamos hasta el 3 o 4 en estos recorridos y terminaríamos las entregas para ese momento. Luz Patricia, gracias. ¿Algo más para resaltar frente a estas entregas de ayudas a los pueblos Xiu y Nucac? Yo creería que hay un punto importante que se podría mencionar, y es que estas entregas ayudarían muchísimo a la habitabilidad de estas comunidades. Las entregas fundamentalmente tienen que ver con componentes para la habitabilidad y creo que son de suma ayuda. Cuando nosotros hemos estado visitando estas comunidades son los elementos que más nos reclaman, y yo creo que aprovechar para agradecer a todas las entidades que se vincularon, que digamos aceptaron y respondieron afirmativamente a la solicitud de la Unidad para las Víctimas, al PNUD, a Acción contra el Hambre, que también les va a entregar unos insumos a estas comunidades, y a las alcaldías municipales con quienes hemos venido también coordinando estas entregas. Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, gracias por estar en V Radio. Bueno, con gusto. Bueno.
Frente a estas entregas, vamos directamente a Villavicencio, a la Dirección Territorial del Meta y los Llanos Orientales con Zulena Castillo, quien nos hablará de los elementos que se entregarán y de las entidades que apoyarán esta entrega desde este fin de semana. Adelante, Zulena. Este trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, logró que se le pueda proporcionar a los indígenas Hu y Nucat los elementos necesarios para el aislamiento al interior de sus territorios, garantizando que estos puedan tener lo mínimo para su supervivencia. El director de Meta y Llanos de la Unidad para las Víctimas nos cuenta los detalles de la entrega. La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, en esta ocasión, por medio de la donación de los 493 kits que realizó el PNUD, se logró beneficiar hoy a 1.947 personas en las comunidades indígenas de los pueblos Nucat y de los pueblos Hu en el departamento del Meta y del Guaviare. Estos kits habitacionales consta de tela de encerramiento, cobijas térmicas, hamacas, toldillos, rollos plásticos negros, sogas, puntillas y otros elementos. Para materializar la entrega de estos insumos, la Unidad para las Víctimas contó con el apoyo de diferentes entes territoriales de los departamentos de Meta y Guaviare. Carlos Pardo, director territorial, se refiere acerca de cuáles son estas entidades. Se logró contar con el apoyo de los entes territoriales como las alcaldías de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare, y también el retorno. Esta acción humanitaria precisamente tiene el sentido de garantizar la subsistencia a estos pueblos que lamentablemente se encuentran en algunas condiciones a las cuales hay que atender. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales informó Zulena Castillo. V Radio. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y comenzamos nuestro recorrido por las regiones en el departamento del Valle del Cauca, porque allí se están presentando intentos de fraude hacia las víctimas. Los detalles con Luz Jenny Aguirre. Adelante, Luz Jenny. Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. En esta oportunidad, la Unidad para las Víctimas quiere hacer un llamado muy especial a las víctimas del conflicto armado de Buenaventura para que no caigan en manos de personas que buscan estafarlos. Está circulando en redes sociales y en medios de comunicación de este distrito un mensaje según el cual la unidad estaría convocando a víctimas del conflicto con nombre y apellido para una supuesta reparación, pidiéndoles que se comuniquen a una línea telefónica no institucional. Luz Adriana Toro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, hace la claridad sobre este particular y le pide a la gente, por favor, que no se deje estafar. La Unidad para las Víctimas aclara a la comunidad que la entidad no realiza convocatorias ni llamados para la entrega de medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto a través de ningún medio de comunicación ni a través de terceros ajenos a la entidad. La entidad hace un llamado especial para que protejan su información, que es confidencial y reservada. El llamado es claro, nosotros no hacemos este tipo de publicaciones ni exponemos la información personal de nadie y menos de alguna de nuestras víctimas. Por favor, no se dejen engañar. Cualquier hecho irregular, informarlo en la página web www.unidadvictimas.gov.co y dirigirse a la pestaña de servicio al ciudadano que dice peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias o a través del correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La entidad quiere recordarle también a las víctimas del conflicto que todos los trámites y asesorías que se realizan con la entidad son totalmente gratuitos. Informó para la Unidad para las Víctimas Luz Jenny Aguirre desde el Valle del Cauca. En diferentes regiones del país se conmemoró la Semana del Detenido Desaparecido. En Putumayo, por ejemplo, desde la Mesa Departamental de Víctimas se unen a esta conmemoración. La nota con Andrea Navarro.
El señor José Malaquías hace parte de la Mesa Departamental de Desaparición Forzada en el Putumayo e integra la Mesa Municipal de Víctimas en Mocoa, quien se pronuncia con un mensaje de apoyo en la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido. Yo quisiera comentarles a los familiares de los desaparecidos acá en el Putumayo. Nosotros venimos trabajando en este tema porque la consigna es: los queremos a todos de regreso. Estamos hombro a hombro trabajando para que esto se cumpla. Este sueño que prácticamente tenemos los familiares de los desaparecidos ha vuelto a tomar importancia, este sueño, ya que pues se creó la unidad, que fue algo que lo trabajamos nosotros, los familiares, y que se llevaron unos acuerdos, ¿no?, para que fueran tenidos en cuenta en el tema de los acuerdos de La Habana. Él es una de las víctimas del conflicto armado que se solidariza con las familias afectadas por este hecho victimizante y que a su vez solicita la colaboración de todos para que el objetivo se cumpla. Yo quiero invitarlos a todas las personas que tengan algún conocimiento en este tema, que nos apoyen, porque esto es un compromiso de todos. Desde la Territorial Putumayo informó Andrea Navarro. Y en el departamento de Magdalena, las víctimas trabajan por los familiares que tienen personas desaparecidas. La información con Tasharem Ramírez. Mi nombre es Marjorie Rodríguez Caballero. Mi desaparecido era mi compañero Jaime II Franco Ávila. Desapareció el 31 de enero de 2003 aquí en la ciudad de Santa Marta. Marjorie Rodríguez Caballero es miembro de la Organización de Familiares Colombia, línea fundadora. En el año 2003 desapareció su compañero sentimental en la ciudad de Santa Marta. En el año 2005 inicia su lucha por los desaparecidos forzadamente en Colombia. Familiares Colombia, línea fundadora por los desaparecidos forzadamente en Colombia, tiene como objeto promover e implementar acciones para el desarrollo y bienestar integral de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Ahí desplegamos acciones para la búsqueda de los desaparecidos forzadamente, en búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Esas son las acciones que nosotros hacemos. Alrededor de 135 familias hacen parte de esta organización que lucha a diario por la memoria de las personas dadas como desaparecidas. En Nariño se viene trabajando también en la visibilización de las víctimas y familiares de las víctimas de desaparición forzada. Los detalles con Natalie Bastidas. Bajo el lema Desaparecido más no ausente, siempre presente en nuestra memoria, la Mesa de Trabajo de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Desaparición del departamento, de la cual la unidad hace parte, buscó brindar diferentes espacios con el fin de visibilizar la lucha de las familias y el reconocimiento de sus derechos. La unidad participó en el foro Perspectivas y Retos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Nariño. Rocío Granja, líder de la Asociación de Personas Dadas por Desaparecidas, ADIP, nos cuenta su experiencia. Venimos trabajando muy articuladamente con la institucionalidad en la lucha de una verdad, de encontrar a nuestros seres desaparecidos. Siempre he dicho que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, pero de igual manera, pues seguimos adelante, empoderándonos en nuestros procesos. Venimos realizando también muchas actividades de memoria histórica, lo cual nos permite visibilizar esta problemática, sensibilizar a la sociedad sobre este hecho tan fuerte. Somos mujeres empoderadas, mujeres buscadoras de nuestros desaparecidos, incansables. Día a día nos levantamos con la esperanza de encontrar una verdad. Entre las actividades planteadas se realizaron foros, conversatorios, galerías de fotografía, recitales de poesía, todo de manera virtual. Desde la Dirección Territorial Nariño informó Natalie Bastidas. En Medellín, la memoria es un elemento importante para las víctimas de desaparición forzada. Juan Carlos Monroy nos cuenta. Tras la desaparición forzada de su esposo en la Comuna 13 de Medellín, Luz Helena Galeano se convirtió en una de las líderes de las familias de los desaparecidos. Para ella, la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido es una oportunidad de reivindicar su búsqueda incansable y sus derechos. Esta fecha ha servido para no olvidar, para exigirnos más impunidad y que es obligación del Estado encontrar a todos los desaparecidos, independientemente de que sean víctimas de la FARC, de paramilitares, de la fuerza pública, de grupos
estamos al margen de la ley, porque todos merecen ser buscados, porque todos tienen una familia que les duele. La LIER reconoce avances en las acciones a favor de la búsqueda y reparación por este delito durante el conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, la C, que es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Creo que este sistema le ha abierto la puerta a las víctimas. De los 49.878 desaparecidos registrados como víctimas de este delito en el conflicto en Colombia, 11.767 pertenecen a Antioquia. Más de 18.000 familiares han sido indemnizados y beneficiados con atención psicosocial de la Unidad para las Víctimas en este departamento. Para V Radio, desde Antioquia, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Charalá, Santander, la unidad viene trabajando en la reparación colectiva. Julia Urquina nos cuenta. La comunidad del corregimiento de Riachuelo en el municipio de Charalá, en Santander, inició en el año 2016 el proceso de implementación del plan de reparación colectiva con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas por las afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado. La comunidad, liderada por el Comité de Impulso, emprendió el proyecto para la creación de una planta de beneficio como medida para fortalecer el factor económico y social a través de la articulación gestionada por la unidad con el Ministerio de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Hoy la planta es una realidad y se fortalece, así como la Asociación de Productores Agropecuarios de Riachuelo, Aspro Riachuelo, quien tiene a cargo su funcionamiento. Carlos Alberto Monsalve, presidente de la asociación y líder comunitario desde hace 20 años, nos habla de su experiencia trabajando de la mano con la comunidad. Uno de los mayores aprendizajes que he tenido ha sido el darme cuenta que cada ser humano tiene mucho que aportar para construir como persona. Como líder he aprendido también mucho de ellos y me ha hecho enriquecer más el conocimiento en cuanto al liderazgo y también fortalecer también mi conocimiento personal. La presencia institucional ha tomado fuerza en este territorio y esto ha despertado la confianza de sus habitantes. En este periodo de emergencia por COVID-19, el proceso de reparación colectiva en Riachuelo avanza, así como la marcha del campo que no se detiene. Y con el apoyo de la cooperación internacional se fortalece el proceso de atención a las víctimas de la violencia en municipios del norte de Santander. La noticia con Carlos Eduardo Galeano. Equipos tecnológicos, computadores, impresoras multifuncionales, escáner, discos duros, videoproyector y cabinas de sonido forman parte de la primera entrega que realizó el programa Colombia Transforma. La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Alicia María Rojas Pérez, señaló que la dotación contribuye al mejoramiento de la atención en medio de la pandemia a las víctimas residentes en los municipios PEDET y que forman parte del Catatumbo. En nombre de la Unidad para las Víctimas quiero agradecer a todo el equipo de Colombia Transforma por su compromiso social con nuestra población víctima del conflicto armado. Esta nueva dotación contribuirá a fortalecer los canales de atención que en estos momentos implementamos con nuestras víctimas en medio del aislamiento preventivo obligatorio. Ustedes se han convertido en un actor principal para afianzar la política pública de víctimas con nuestra misión institucional enfocada en la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto armado. Mil y mil gracias y bendiciones que beneficiará a un gran número de víctimas en la zona del Catatumbo. La entrega de los equipos se realizó cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud en la sede del Centro Regional de Ocaña con representantes de la USAID y de la Unidad para las Víctimas. En una segunda entrega, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional donará mobiliarios, sillas, escritorios, ventiladores, archivadores, dispensadores de agua y videoproyector. Desde Cúcuta informó Carlos Eduardo Galeano. En V Radio, la oferta institucional para las víctimas, vía Esnariv. Y saludamos ahora a Freddy Arengas, quien nos trae información de la oferta institucional vía Esnariv. Saludos, Freddy, adelante. Compañeros, un abrazo para ustedes en esta cuarentena trabajando desde casa. Un saludo para todos los oyentes. Información de oferta muy interesante, pues desde su casa los sobrevivientes del conflicto pueden prepararse para su ingreso a la universidad o potenciar sus habilidades con recursos sin costo que ofrece la Escuela de Administración de Negocios EAN. Se puede ingresar a la página web de esta universidad donde encontrarán toda la información. Igualmente contarles que pueden ingresar a www.unad.edu.co
uv.edu.co porque se está ofreciendo el 15% de descuento para programas de pregrado a las víctimas del conflicto armado, y si presentan el carné o certificado de votación, el último, pueden obtener el 10%, lo que significa un 25% de descuento en programas de pregrado a todos los sobrevivientes del conflicto armado que deseen continuar o que deseen cursar estudios universitarios en esta importante universidad. También tenemos una invitación muy importante que hace la Universidad Javeriana, pues nos presenta un interesante documento, atención a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, situación y fundamentos técnicos para la acción, respuesta a la orden 3 del auto 765 de 2018. En este documento, que puede ser consultado en la página web de la Universidad Javeriana, se presentan los resultados y diagnóstico y lineamientos técnicos para la incorporación de atenciones especializadas para los niños, niñas y adolescentes. La invitación a consultar este material tan importante que nos presenta la Universidad Javeriana. Información de interés con toda la oferta interinstitucional, realizando la invitación a visitar la página web, el portal SNARIP, www.portalesnarip.gov.co. Toda la información con Freddy Arengas. Un abrazo para todos. Así terminamos V Radio. Los acompañamos Santiago Satacoloma y Marta Esteves. Recuerden la importancia de quedarse en casa y cuidar de nuestros seres queridos. Visiten www.unidadevictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Unidad para las Víctimas, en Twitter @Unidad Víctimas y en Instagram Unidad de Víctimas. Hasta una próxima emisión. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.